obviamente el primer día. Entonces está asociado a qué? A hacer un protocolo Prisma. Entonces todos los que realicen un trabajo tienen que aplicar un protocolo Prisma. Prisma o Cochrane. Entonces son rutas específicas que ustedes deben realizar. Entonces miren, se tiene el resumen, se tiene pues el abstract, se tiene pues también en español, inglés y portugués. Entonces tenemos también una introducción. Actualmente se tiene una creciente preocupación por el aumento vertiginoso de la población mundial, cuya proyección para el 2050 sería de 9.071 millones de personas. Todo está citado, como ustedes ven, está citado, pues utilizado un gestor bibliográfico, luego en el sector agrícola, luego la agricultura de precisión, luego el problema, ¿sí? El objetivo. Eso es lo diferente de un artículo de revisión, por ejemplo, ¿sí? Entonces incluimos también términos pues, que son conocidos pues, por la comunidad científica, lo que hablábamos, pues, por ejemplo, el IFROI. ¿Qué significa el IFROI? Yo les expliqué la semana pasada, cuando tuvimos clase, les expliqué respecto a ese término. Ese término, ¿sí? Está asociado específicamente a dar un salto hacia la economía circular. Porque les decía, si nosotros seguimos esa tendencia, en el 2150 recién vamos a cumplir las metas que tenemos para el 2030. Entonces nosotros tenemos que hacer obviamente un salto hacia la economía circular para poder cumplir las metas del 2030. De ninguna otra forma lo podemos hacer. Entonces, también tenemos los documentos que se ha realizado, la metodología, la revisión sistemática tiene una metodología, la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, las redes de concurrencia para hacer pues, obviamente un filtrado de la documentación. Luego, los documentos, se ha utilizado Web of Science y Scopus, se ha utilizado Tree of Science para poder unir las dos bases de datos y poder pues obviamente hacer un análisis específico de 31 documentos que hemos analizado aquí. Entonces no son muchos documentos, 31 documentos, pues la revisión sistemática nos dice mínimo 30 documentos y máximo 50 documentos, para que esto pueda ingresar a una red bibliométrica. Entonces, miren, eso es lo que ustedes, los que se decidan obviamente pues realizar, luego los resultados, ¿sí? Entonces la descripción general de los artículos del 2019 al 2023, la parcela de 3 campos, ¿sí? En donde teníamos pues obviamente todo lo que tiene que ver con el país, todo lo que tiene que ver con las revistas, por ejemplo, las principales revistas que publican sobre ese tema y los autores. Entonces esto me indica pues a mí qué países están publicando respecto al tema pues de agricultura y precisión. ¿Qué revistas aceptan esos documentos? ¿Sí? Obviamente estas revistas tienen costo, ¿sí? Tienen costo, pues por ejemplo, la revista Sustain obviamente está asociado al MDPI. MDPI, pues sus revistas, hay algunas que son gratis, sí, pero tiene valores pues de los $200 hasta $6.000, ¿sí? Revistas. Entonces, aquí hay una descripción de la tabla, obviamente pues la tabla que se ha puesto, el DOI del documento, todo esto se hace en el R. Esto no obviamente pues ustedes lo identifican uno por uno, no, esto se hace en el R. Entonces, también lo que se ha realizado, la agricultura de precisión, ¿sí? Lo que les decía, utilizar pues obviamente los campos vacíos, ¿sí? Entonces, también describir la tabla, hacer pues obviamente un mapa temático, ¿sí? Su red de clúster. Entonces, aquí también hay un mapa y un tema de etnogramas. Entonces, esto, por ejemplo, es un análisis estadístico avanzado, por ejemplo, respecto a la clusterización de documentos. Entonces, pero es rápido hacerlo. Tienen que tener la data, tienen que saber filtrar la data y lo pueden realizar. Entonces, como les decía, pues también lo describen respecto a ello, ¿sí? La síntesis de los documentos, se hacen discusiones o aportes de todos los documentos que nosotros estamos analizando. Entonces, la agricultura inteligente, las conclusiones y la bibliografía, ¿sí? Y la bibliografía. ¿Cuántas citas? 50 citas, pues, 50 citas mínimo, ¿correcto? Algunas revistas dicen máximo 50 citas, depende mucho de la revista.
¿Correcto? Entonces, miren, un documento de 15 hojas, ¿sí? ¿Cuántas palabras? Tiene como 7.200 palabras más o menos, con todas mis referencias. Entonces, ustedes dicen, pero bueno, 7.000 palabras, lo escribo en una semana, lo escribo rápido. Entonces, es rápido, no tienen por qué demorarse. Ahora, es grupal, es colaborativo. Ahora, les decía también que un trabajo de revisión sistemática difícilmente se haga menos de 3 personas, hasta 3 mínimo. No pueden hacerlo de uno, no pueden hacerlo de dos. Difícilmente una revista que sea pues reconocida te va a aceptar una revisión sistemática si lo hacen uno o dos. No lo aceptan. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se tiene que hacer análisis crítico respecto a los documentos que tú encuentras, ¿sí? Entonces, esa es una forma de que ustedes puedan hacer su documento. Y como les digo, no es difícil. Necesita, obviamente, tiempo, sí, pero no es nada difícil. Entonces, aquí hay otro artículo, aportes de la inteligencia artificial en la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, una revisión sistemática de la literatura científica, ¿sí? Entonces, también es un documento, pues obviamente, que se tiene pues ya realizado, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos la estrategia de búsqueda, tenemos el proceso de selección de documentos, el prisma. Toda revisión sistemática va a tener un prisma, toda revisión sistemática. Toda revisión sistemática tiene un prisma o un protocolo Cochrane, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los resultados y discusión, la tabla, pues obviamente prisma, como les digo, depende mucho de la revista, ¿sí? Depende mucho de la revista, todos los documentos que se ha analizado. Entonces, miren, todos los documentos, tenemos aquí 30 documentos, luego la nube de palabras, luego, pues obviamente la red de concurrencia de términos, luego el impacto de la inteligencia artificial en personas con discapacidad motriz. Entonces, ahora, esto nace pues obviamente de una investigación, de un problema que tú quieres solucionar. ¿Qué problema quieren solucionar ustedes? ¿Qué problema quieren solucionar? El desperdicio, el desperdicio no de 9,1 millones de toneladas de pescado, en general que se produce en el Perú, con el propósito de preparar una gelatina en base, totalmente muy bonito. Ya, por ejemplo, miren, él quiere reducir pues obviamente el impacto ambiental negativo que tiene pues obviamente la industria pesquera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este trabajo nosotros tenemos pues obviamente la finalidad de ayudar a personas pues con discapacidad motriz. Entonces, se han analizado los documentos que se han publicado respecto a ese tema y en donde nosotros podemos aportar, porque ahí está la validez pues, de un artículo, de un documento, en donde tú puedes aportar respecto a ello. Entonces, se tiene que, obviamente la inteligencia artificial tiene el potencial de apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas, pero muchas veces no lo saben aprovechar, pues obviamente la tecnología, o lo aprovechan para mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, de córneas o de la lectura pues de ojos, ¿han escuchado eso? No, Sí. Por ejemplo, algunos dicen que eso está bien, pero desde mi punto de vista, para mí está mal eso, por ejemplo. Ahora, no estoy en contra de eso, desde mi punto de vista personal, obviamente eso es todo un peligro si es que no se utiliza. Porque la lectura, pues obviamente de iris, ¿sí? O la base de datos de iris que van a tener a nivel mundial, porque eso no solamente está aquí en Perú, ya lo han expulsado de Alemania, ya lo han expulsado de Brasil, ya lo han expulsado pues de varios países, pues obviamente sudamericanos y europeos. Y te pagan como 120 soles, 150, ¿100 cuánto? O 100 euros, ¿verdad? 50 euros me parece, 50 dólares. 50 dólares. Pero en moneda virtual. Claro, exacto. Pero tú lo cambias y lo conviertes en 150 soles, ¿será por allí? 180. Ya 180. ¿Ya han lecturado? No, pero a ver, como les digo, eso está aquí en Perú. Está a nivel nacional. No, en Chimbote me parece que está por el óvalo, no sé. 450. Ya tiene su cita, ya, bueno, vaya. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista,
Yo, por ejemplo, estoy asociado más al deep learning, ¿sí? Entonces, a los millones de datos, ¿y qué se puede hacer con ellos? Entonces, si para mí, obviamente, que yo estoy analizando el deep learning, sobre todo para la agricultura, para los alimentos pues, agroindustriales, entonces, desde mi punto de vista, es todo un peligro eso. Es todo un peligro. Entonces, porque obviamente la lectura, ¿sí? La lectura pues, de la iris que ustedes tienen es como una huella dactilar. Es como una huella dactilar. O más preciso todavía, ¿verdad? Entonces, si es que no se controla adecuadamente esa base de datos, van a tener información de todo el mundo respecto a ello, ¿sí? De todo el mundo. Entonces, ustedes están firmando un contrato cuando se hacen el escaneo. Ahora, ¿qué van a hacer con esos datos? Venderlo. Es pues obviamente la pregunta. Ustedes deben, si van a hacer eso, deben averiguar. ¿Qué van a hacer con mis datos? ¿Qué van a hacer con mis datos? O sea, porque eso pues obviamente es un contrato. ¿Sí? Es un contrato. Entonces, luego tenemos la inteligencia artificial, pues obviamente las técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, estos. Ahora, respecto a los gráficos, estos gráficos deben ser inéditos. No hay forma de que ustedes descarguen un gráfico de internet, excepto que sea, pues obviamente, bajo licencia, ¿sí? Entonces, pero de lo contrario, ustedes tienen que diseñarlo. Lo pueden hacer en AutoCAD, o lo pueden hacer pues en otro software. Sí, hay varios softwares libres, ¿sí? No necesariamente el AutoCAD, ¿sí? Pero si tienen licencia en AutoCAD también lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, la descripción, las conclusiones y las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, miren, ver que quieren pues obviamente analizar inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial está haciendo muchos estudios respecto al deep learning en la alimentación. En las formulaciones, pues obviamente, de la alimentación. Entonces, vamos a continuar aquí. Aquí también tenemos otro trabajo. Tecnologías emergentes de inteligencia de negocios, una revisión sistemática, ¿sí? Entonces, también tenemos el resumen de la inteligencia de negocios, la introducción, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, he utilizado Shimago Graphic, ¿sí? Aquí se ha utilizado, por ejemplo, Shimago Graphic. Entonces, es una red de concurrencias, pues obviamente, del motor de búsqueda, pues obviamente, Shimago Graphic, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos tienen gráficos. La metodología, diseño del estudio, criterios de inclusión, ¿sí? Los fuentes documentables, la evaluación de la calidad de los documentos, ¿sí? Aquí está el protocolo Prisma. Toda revisión sistemática debe tener un protocolo Prisma. Análisis bibliométrico, ¿sí? Han hecho su análisis bibliométrico. Aquí también tenemos número de documentos y las fuentes de publicación. También tenemos la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, las tecnologías emergentes. Entonces también se tiene el mapa temático, ¿sí? Y aquí la discusión también de los documentos, ¿sí? La discusión de los documentos. Entonces, tiene mucho que ver la cantidad de páginas con lo que te indica la revista. Por ejemplo, tecnologías emergentes, cómo ha ido pues obviamente evolucionando el blockchain, Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Entonces, también ustedes lo pueden realizar respecto a ello. Entonces, la discusión, las conclusiones y las referencias. Entonces, aquí hay otro, ¿sí? Por ejemplo, la estrategia, obviamente los desafíos estratégicos de la ciencia de datos para el desarrollo sostenible de la agricultura, una revisión sistemática, ¿sí? Entonces, también tenemos esta característica, el resumen del Scope of Web of Science, un resumen gráfico. Hoy en día las revistas están, pues obviamente, ya pidiendo resúmenes gráficos. Entonces, lo que ustedes tienen en todo el documento lo resumen en una gráfica. Entonces, es más interactivo, ¿sí? Realizarlo de esa forma. La introducción, también Shimago Graphic, ¿sí? Y aquí una gráfica pues, respecto a las publicaciones que se han realizado. Entonces, también tenemos la metodología, los criterios de elegibilidad, el protocolo Prisma, los resultados de búsqueda, la organización y estructura de los datos. Entonces, aquí también tenemos la red de concurrencias, el árbol, la parcela de 3 campos, ¿sí? Aquí también el grado de relevancia de los temas, ¿sí?
el mapa temático, aquí un análisis pues obviamente factorial a través de clusterización. Entonces el análisis temático de los documentos. Ingeniero, podemos ir a la planta. ¿La planta? Si ahora no se muere. Lo de procesos. Sí, ya, listo, vaya. Entonces, miren, ve, tenemos la combinación de resultados analizados, la discusión, aquí tenemos unas tendencias futuras, ¿sí? El monitoreo, la ciencia de datos, el análisis predictivo, la seguridad y transparencia, ¿sí? Entonces, las conclusiones y también las referencias. ¿Ven? Ustedes, obviamente, pueden decidir hacer un documento. Ahora, no es obligatorio, para nada, no es obligatorio, así que, pero como les digo, si lo realizan y lo publican, ¿sí? Así les acepten o no les acepten la revista, yo les considero pues, obviamente una alta calificación. Les acepten o no les acepten la revista, porque eso de ahí es un trámite. Ahora, ¿tiene costo? No tiene ningún costo. Ahora me dicen, no, pero ingeniero está $3,000. Si te aceptan, pues. Si te aceptan, está $3,000. Difícilmente te acepten si es que es tu primer intento publicando en la revista. Difícilmente te aceptan. Ahora, también hay revistas pues que publican gratis. Y ahí ya no hay excusa, pues, ¿verdad? Porque es la publicación gratis. ¿Cuál es la excusa? Que no tienen tiempo. Bueno, eso depende de ustedes, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería mostrar. A ver, para empezar ahora sí, vamos a llamar los que